Es Romanos capítulo 11. Así que vamos a iniciar con Romanos 11.1. ¿Quién lo quiere leer, por favor, en cualquier versión? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Alguna otra versión? ¿Qué versión es esa? Pellita. Pellita. ¿Alguna otra versión? Nueva versión internacional, 11.1. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bien. ¿Alguna versión católica? Busco. ¿Nadie tiene la Biblia de Jerusalén? Segundito. Ah, no, yo tengo... No, Biblia católica, dice. No es. Lo mismo. Acá, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Es católica. Dale. Digo entonces, ¿acaso he desechado a Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muy bien, muchas gracias. Les he pedido que digan todas las versiones cristianas, porque en todas dice lo mismo, ya sea protestante o católica, que Dios no desechó a su pueblo, porque él es israelita, y dice la tribu de Benjamín. De lo cual deducimos que el pueblo de Dios, esto nosotros lo tenemos muy sabido, pero pongamos las bases de Romanos 11. El pueblo de Dios es Israel, no hay reemplazo, 1. 2. Rav Shaul no se define como judío, se define como parte del pueblo de Israel. Y esto tiene que ver con algo que les dije hace poco, que en la época de los escritos mesiánicos y en la época de Yeshua y hacia atrás, no existía la religión judía. Nadie se definía como yo pertenezco a la religión judía. Eso es posterior. Eso justamente sucede en el occidente cuando aparece el cristianismo. El cristianismo pasa a definir a los judíos de Judá como de religión judía y a los cristianos diferenciándose de la religión judía. Porque para los griegos y los romanos, lo importante es cómo definir la creencia, mientras que para los judíos es cómo vivir la Torá, para el pueblo de Israel es cómo vivir la Torá. Entonces, cuando Rav Shaul se tiene que definir a sí mismo, se define en un lugar como fariseos, y en otro lugar como perteneciente a Israel y nos da su tribu, la tribu de Benjamín. En aquella época, la persona decía, yo pertenezco al pueblo de Israel y vengo de la tribu tal. Pero nadie se definía como yo soy judío. Eso es posterior. Los textos son escritos posteriormente, son recopiados posteriormente y aparece la noción de judíos y cristianos. Bueno, obviamente Dios no ha desechado a su pueblo, a Israel, pero ¿por qué está aclarando esto? Porque venía diciendo al final del capítulo 10 que Israel tropezó con el Mesías, con la función, lo que vino a expresar la función del Mesías, que es el servicio y la humildad. Y equivocaron la justicia divina, ¿se acuerdan? Por la justicia propia, la justicia producto del Yetzer Hará, del impulso del mal. Bueno, versículos 2 y 3. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual conoció de antemano? ¿O no saben ustedes lo que dice la Escritura respecto a Elías cuando se queja de Israel ante Dios diciendo, Señor mío, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares y solamente yo he quedado y pretenden matarme? 4. Pero le fue dicho en revelación, he aquí me he reservado 7,000 varones, los cuales no han doblado sus rodillas ni han adorado a Baal. Bien, acá Rav Shaul cita nada más ni nada menos que al profeta Elías. El profeta Elías es el profeta que guarda el pacto
entre Dios e Israel del Brit Milá. Y lo cita en relación al remanente. ¿Por qué? Porque Elías, ¿qué le dice a Dios? Quedé yo solo, o sea, todo tu pueblo se volvió idólatra. Y Dios le dice, no, me guardé a 7.000 más. Es decir, hay un remanente en Israel que está siguiendo lo que pedí en el monte Sinaí. Bien, versículos 5 y 6. Del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente por la elección de la gracia. Pero si es por gracia, no es por obras, porque si no, la gracia no es gracia. Y si es por obras, no es gracia, porque de otro modo las obras no son obras. Perfecto. Define el remanente de Israel. Y ¿se acuerdan cuando él hablaba en el capítulo 9 de la vasija para la misericordia divina y la vasija para el castigo divino? Bueno, ahora él se ubica dentro de las vasijas de la misericordia divina. Y si por la gracia, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, es decir, una parte de Israel ha reconocido a Mashiach ben Yosef, al siervo sufriente en la vida de Yeshua, y esto es porque el amor divino lo ha permitido. Y es por amor divino y no por las obras del hombre. Las obras del hombre dentro del pueblo de Israel es la justicia del hombre para vivir la Torá. Entonces, no es porque han aplicado la justicia que ellos tenían, sino porque el amor divino se les ha revelado. ¿Sí? Dentro de eso, el autor del texto, piensen en el autor del texto, está hablando de sí mismo. Les recuerdo que él pertenecía al Sanedrín. Y al ala más dura del Sanedrín. Él perseguía a los prosélitos griegos. Y de repente, por amor divino, tuvo una revelación determinada, un encuentro determinado con el Mesías y con la divinidad, y ahí cambia definitivamente su manera de entender la Escritura. Tampoco se olviden que después de haber tenido la experiencia que tuvo, terminó con Simón, si mal no recuerdo, que era un judío piadoso, es decir, que era una persona judía notable de una sinagoga que le termina enseñando la Escritura desde el punto de vista del siervo sufriente. Bueno, todo ese proceso es por amor divino hacia él, y él lo está reflejando en el texto. Entonces es el autor que está poniendo parte de su experiencia. Bien, versículo 5, 6, versículo 7. Entonces, ¿qué? Israel no logró lo que buscaba, pero los escogidos lo lograron, y el resto de ellos fueron cegados en su corazón. 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu turbado y ojos con los cuales no examinen y oídos que no escuchen hasta el día de hoy. Bien, entonces en el versículo 7 explica lo que les dije, y en el versículo 8 se está refiriendo a la Torá, a Devarim, Deuteronomio capítulo 29, donde lo que está diciendo es que en vez de seguir la Torá generaron idolatría. Se alejaron tanto, cuando relean Deuteronomio 29, lo que dice es que Israel va a generar idolatría en vez de seguir la Torá. Y ahora va a citar a David, en el versículo 9, si lo podemos leer, por favor. Y de nuevo David dice, sea su mesa delante de ellos por trampa y su recompensa por piedra de tropiezo, que se oscurezcan sus ojos para que no vean y sus lomos estén siempre encorvados. Muy bien, acá está citando ahora al Salmo 69. En el Salmo 69, la idea del Salmo es que el corazón de Israel está lejos de Dios. Les recuerdo que el
el convite es la comida. Que la comida se vuelva en una especie de trampa y que caigan en la propia red. Les recuerdo que la comida representa el altar. Es decir, que esa forma no se está refiriendo al kashrut, a la forma de comer el pueblo judío, sino que esa forma de adorar que tienen, que los llevó a la idolatría, se convierta en la propia oscuridad del pueblo. ¿Por qué? Porque les recuerdo que Deuteronomio 32 también va a decir que Israel puede volver a Dios si hace teshuvá. El ciclo es, Israel recibe la Torá, Israel comete idolatría, Israel vuelve a Dios. Así que citó al profeta Elías, citó a la Torá y citó a un salmo. ¿Qué está citando? El Tanaj Todo completo. el Tanaj entero. Torá, Neví, Ketuvim. Está citando toda la escritura para basar su idea de que el resto de Israel se equivocó, que quedó solamente un remanente y que ese remanente es el remanente escogido. Y ese remanente lo había definido anteriormente como los descendientes físicos de Abraham, que componen Israel, más los prosélitos, ambos que siguen a Yeshua. Bien, y entonces ahora viene la consecuencia de todo esto. Versículo 11. Pregunto, pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a ellos a celos. Bueno. ¿Alguna otra versión? Y ahora pregunto, ¿tropezaron para quedarse siempre caídos? Ni pensarlo. Al contrario, aquel tropiezo ha traído la salvación a los gentiles a fin de provocar la envidia de aquellos. Bueno, con las dos versiones que tenemos ahí, tenemos varias cosas para analizar. Primero, indudablemente Israel no ha dejado de ser el pueblo que Dios formó con un propósito determinado, que es traer la revelación al mundo. Bárbaro. El otro tema es que, producto del error de Israel, llegó la salvación a los gentiles. Bien. ¿Cuál fue el error de Israel? ¿Cuál es el error de Israel? ¿Que cometió idolatría? ¿Por qué? Los relatos de la Torá, por ejemplo, a lo que pasó con las mujeres de Moabitas, creo. No. Sí, porque cometió idolatría. ¿Pero por qué? Porque establecieron la justicia propia en vez de la justicia de Dios. Es decir, en vez de vivir la Torá de una manera simple y con un corazón humilde, impusieron un sistema que se alejó de la simpleza y la humildad de la Torá. Esa transgresión llevó a no comprender la función del Mesías como siervo sufriente. No es la función del Mesías como siervo sufriente, no es el que murió en la cruz todo reventado y sangrando y que sufrió. Eso es cristianismo. Sino cuál es la humildad del justo, la humildad del servicio, el interés por desarrollar realmente el alma. Lo dejaron de lado y establecieron un orden humano, un orden producto del egoísmo. Ese error lleva a que los gentiles se salven. ¿Por qué se salvan los gentiles? Por ese error de Israel. Todos tienen gentiles, ninguno tiene otro término ahí, ¿no? Ahí aparece la palabra gentiles. Ok. Primero, si Israel reconocía al Mesías en la primera venida, por las creencias farisaicas, venía la restauración de todas las cosas. No había la oportunidad de que las naciones conozcan la Torá.
Segundo, al equivocarse Israel, las naciones que se acercaron a Israel pueden ver el error de Israel. Acuérdense que salvación no es mundo malo, paraíso bueno, sino solución de un problema determinado. Es decir, tienen el ejemplo para no hacer lo mismo que hizo Israel. ¿Y para qué Dios permitió esto? Y ahora vienen las dos traducciones. Una dice, para que ellos tengan envidia de nosotros, y otra dice, para provocarles a celos. Y acá vemos el ego del traductor. Entonces los gentiles, miren, los gentiles somos superiores a los judíos. Es el mismo error que cometió Israel. No se olviden que Israel tiene celo de Dios. Capítulo 10. Israel no perdió el celo de Dios, pero lo vive mal, producto de la idolatría. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que los gentiles, que se han unido al pueblo de Israel, tienen un amor por Dios y un conocimiento de Dios que hace que Israel vea ese amor y quiera tener ese acercamiento a la divinidad, no al sistema gentil. ¿Entienden qué estoy diciendo? Es diferente la posición, porque Dios tiene amor y tiene Israel tiene celo de Israel, pero equivocado. Si los gentiles pueden superar el esquema etnolátrico de Israel y la religiosidad que se formó para vivir la Torá, y pueden vivirla como la enseñó el Mesías, entonces van a ser ejemplo de cómo tiene que ser el celo de Israel. Pero no para que los judíos lo tengan envidia a los gentiles, judíos a cristianos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque si no estamos poniendo otra vez a unos abajo y otros arriba. Entonces vamos tirando la balanza de una punta a la otra. Que es como se ha interpretado de manera tal que unos ya sean superiores a otros. Y versículos arriba dijo, pero Israel no es rechazado. Bueno, entonces decidiste. ¿Lo rechazaste? ¿No lo rechazaste? ¿Cómo es la cosa? Así que acá lo que está explicando Rav Shaul es cómo tiene que ser el celo de Israel a partir de ver cómo se vive la Torá, que la están viviendo correctamente los gentiles con el remanente de Israel que han reconocido las enseñanzas de Yeshua. ¿Fui claro? Me están mirando con unos ojos perdidos en el medio de la nada, como que estuviera hablando chino básico. El tema que estuve buscando mientras hablaba, otras versiones Sí. a veces seguía gentiles. Sí. Y hay una que dice Goyim, no dice gentiles, dice Goyim. Goyim. Claro, pero Goyim es el plural de Goy. Goy es gentil. Lo que pasa que Goy son pueblos, pero los no judíos. Ahí la traducción de Goim es una traducción etnólatra. Porque en el pueblo judío el Goy es el mal visto. Entonces el que traduce, porque traduce todo en español, y cuando llega esa palabra te lo traduce con el término hebraico, ¿no? Es como el traductor, ese traductor piensa que él es superior porque él es judío ahora. Entonces es superior que el otro. Bueno, es una Biblia ortodoxa teóricamente. Es la Biblia ortodoxa. Bueno, ese traductor está diciendo, pero ¿cómo una Biblia ortodoxa va? ¿Qué versión es? Después se la paso. Tengo que volverla a encontrar. Pero dice ortodoxa y habla del Nuevo Testamento. Y usa palabras así. Claro, pero sí. Básicamente no es hecha por un rabino ortodoxo. Claro. Si no, serán nuestros grupos que se autodenominan mesiánicos ortodoxos, sabrá Dios qué cosa, ¿no? Pero bueno, pero fíjense, porque en la comunidad judía cuando se habla de Goy se está hablando del cristiano
en el sentido del idólatra, del inferior, del que no tiene el alma. Es un término muy despectivo, muy fuerte. Como en el pueblo cristiano cuando se habla del judío en el sentido malo de Vox Populi, el judío que es tacaño, que el judío que gobierna el mundo, es lo mismo, de un lado o del otro. En ambos casos es etnolatría, lo mío es lo superior y el otro es inferior. Y lo que está hablando acá Rav Shaul es una cosa totalmente diferente. Él está diciendo que el celo de Israel se va a ubicar correctamente, porque lo tiene Israel, capítulo 10, pero lo tiene de manera equivocada. Mientras que el remanente de Israel, que se compone por Israel natural, más los gentiles que se han sido prosélitos y dejan de ser gentiles, bueno, esos van a mostrar el amor correcto a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, versículo 12 y 13. No definimos todavía cuál es el error de Israel. ¿Cuál es el error de Israel acá? ¿Cuál es la transgresión de la Torá? De acuerdo a lo que Rav Shaul viene definiendo. No haber comprendido la fe de Abraham. No que Abraham por fe. Eso es cristianismo. La fe de Abraham, ¿qué era la fe de Abraham? Es la respuesta del hombre a la iniciativa divina. Y la respuesta de Abraham fue como la respuesta de los gentiles que no tenían Torá, pero que respondieron a la revelación divina rápidamente. Acuérdense que cuando Abraham tuvo la experiencia, que Dios le habló y creyó que iban a hacer mucho, no había Torá todavía. Entonces, los gentiles que se vuelven prosélitos se acercan sin nada y de repente tienen el mérito de Abraham en ellos. Israel tropezó por la etnolatría, por elevar todo un sistema social por sobre la Torá. Bueno, versículos 12 y 13. Y si el tropiezo de ellos ha sido riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más entonces será su plenitud? Pero a ustedes gentiles hablo, yo que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14, así cerramos la oración. Para que tal vez provoque a celos a los de mi raza y salve a alguno de ellos. A los de mi raza. Los judíos son una raza. La traducción esa es muy particular. Espantosa, porque es obvia, ¿no? Es obvio. Pero bueno, la vamos a utilizar igual. Y si el error de Israel, lo retraduzco, es el error se traduce en riqueza para los gentiles, cuanto más va a ser la restauración de Israel. Esto es un Calva Homer, es una forma interpretativa farisaica de mostrar lo pesado y lo liviano, para llegar a una conclusión. Acá lo pesado es la transgresión de Israel. Lo liviano es lo positivo que va a ser, lo liviano es la riqueza de los gentiles, y la conclusión es que va a haber una restauración de Israel. Y le pide a los prosélitos que sean ejemplo para que Israel tenga el celo de Dios correcto. No es poca cosa, es una responsabilidad. Les está hablando a todos ustedes. Es una responsabilidad. Para que cuando Israel, que no pertenece al remanente, mire en ustedes, ustedes provoquen a celos al mismo Israel. Digan, provoquen a celos en el sentido de, amo a Dios, pero esta persona tiene algo diferente. Claro, ustedes tienen la correcta interpretación de la Torá porque siguen al Mesías. Eso es lo que está pidiendo Rav Shaul.
Nada más ni nada menos. Versículo 15. Porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, ¿cuánto más entonces será su readmisión si no vida de entre los muertos? O sea, que gracias al tropiezo de Israel, la humanidad se reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque recibe la Torá. Hay tiempo para recibir la Torá y que toda la humanidad pueda vivir de acuerdo a hacer el Adibirot, los 10 mandamientos, que es la revelación en el monte Sinaí. Y cuando Israel coloque su celo a Dios de manera correcta, ¿qué va a pasar? Vida de entre los muertos. Mejaya Meitim, la resurrección de los muertos, es decir, la restauración de todas las cosas. Así que acá, el personaje central de toda la historia es el pueblo de Israel. Cuando Israel se equivoca, el remanente se sostiene, el remanente más los gentiles que se le unen conforman el gran remanente de Israel, que va a ajustar el celo de Israel, y cuando Israel tenga el celo bien puesto en la divinidad y viva correctamente la Torah, entonces, según el plan que ve Rav Shaul, de acuerdo a la Torah y las Escrituras, básicamente se produce Tikkun Olam, la restauración de todas las cosas. ¿Qué ha hecho la sociedad occidental? El opuesto. Justamente el opuesto. Justamente el opuesto. ¿Cuándo terminó esa acción de la sociedad occidental de oponerse al plan divino? Oponerse al plan divino. Con el regreso de Israel a la tierra prometida. Cuando regrese Israel a la tierra prometida, de a poquitito va surgiendo lo que conocemos hoy como el judaísmo mesiánico en todas sus fases. Primero dentro del cristianismo y ahora separándose de a poquito del cristianismo, que es el remanente del cual está hablando Rav Shaul. Y no es casualidad que ustedes ahora, a través de la tecnología, vean a un montón de rabinos dejando enseñanzas generales sobre la Torá, incluso sobre el Nuevo Testamento, sobre la Kabbalah, sobre esto. Se está expandiendo el conocimiento. No es casualidad. Las cosas no pasan porque sí. Y esto pasó con Israel en la tierra. Y no es casualidad que las mismas naciones se opongan a la misma existencia de Israel en esta época. Hablando de los pobres palestinos, Dios me perdone, que son masacrados cuando la historia es exactamente inversa. Realmente es exactamente inversa. No es casualidad. No es casualidad que haya una ola de antisemitismo creciente en todo el mundo. No es casualidad. Cuando se da una cosa, se da la otra. Este es un mundo dual. Este es un mundo dual. Bueno, ¿qué ha hecho la iglesia? Ha reemplazado como pueblo de Dios al pueblo cristiano. Somos pueblo de Dios, cuando no es bíblico. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel, y Israel se compone por aquellos que viven la Torá, no importa de tu origen. Acá, ¿vivir la Torá o no vivir la Torá? Es sencilla la cosa. Todo el resto es religión humana. Entonces, ahora va a seguir explicando Rav Shaul, versículo 16 en adelante, va a seguir explicando cómo es esto del componente del remanente y qué es lo que no tiene que pasar con el remanente. Versículo 16. Pues si las primicias son santas, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Bueno, ¿qué son las primicias? Los primeros frutos. No, 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 no. Oh, es lo primero que uno piensa. Yo también pensé eso, no te hagas problema, Cristina. Las primicias, no, no son
las. ¿Qué preparamos, mujeres, para Shabbat? Masa de jalá. La jalá, muy bien. ¿Y qué es lo que se quema de la jalá? La ofrenda. Sí, perfecto. Quemamos un poquitito de la masa, tamaño no menor a una aceituna, ¿sí? Y se la ofrenda como primicia de la masa del pan de Shabbat. ¿Estamos bien? Si ese pedacito de masa es bueno, es ejemplo de toda la masa. Entonces, y ese vuelve la primicia del pan del pan de Shabbat. ¿Estamos? ¿Mm? Muy bien. Entonces está hablando de, está haciendo un mayal. ¿Cuál es el mayal? Aparte del pedacito de masa que representa toda la masa. El mayal es ejemplo. Traducido como parábola, pero olvídense, parábola es un término griego. ¿Saben de qué está hablando en el fondo este buen hombre? Que lo está haciendo como rabino, ¿no? Muy farisaico. Del remanente. Piensen, si el pedacito de masa es correcto, toda la masa es correcta. Si el remanente es correcto, el resto del pueblo es correcto. Porque ¿qué viene hablando? De que Israel no fue desechado. Entonces, si no se reemplaza el pedacito de masa y no es malo, toda la masa es buena. De la misma manera, si el remanente es bueno, el resto es bueno. Ahora hay que acomodar el resto, ese es otro tema. Está explicando por qué Israel no es rechazado en su conjunto, aunque quede un remanente. Está explicando lo mismo que pasa en toda la historia del Tanaj, y es que pese a que Israel se aleja de Dios y se equivoca y se aleja de Dios, y queda un remanente, ¿el remanente para qué sirve? Para que el resto de Israel se termine acoplando y viviendo correctamente la Torá. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes son la raíz? Esto es sencillo. Israel. Los padres. La Abraham, raíz son los padres. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué de los padres? La fe que tuvieron. La forma en que vivieron con Dios, cómo se relacionaron. En la época de los padres de Israel no había Torá. Entonces, si respondemos a Dios como ellos respondieron, estamos viviendo de manera correcta. De esa raíz, de los padres, surgió todo el resto de Israel. Entonces, si la raíz es correcta, el resto va a ser correcto. Por lo tanto, Dios no rechaza al pueblo judío. Eso de que los judíos son los hijos de Satanás, dense cuenta la barbaridad frente al texto bíblico, más allá de que la superioridad de hombres contra hombres, el texto bíblico dice una cosa completamente diferente. Bueno, versículo 17. Y si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, no hagas alarde de ello para con las ramas. Pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Esa traducción, si la puedes quemar, amén, hermana, yo te lo tuve. Me costó cara. Tremenda. ¿Alguna otra versión? Versículos 17 y 18. Porque además está avalando que bueno, y si los pisoteados, bueno, está bien, no importa, pero recordate tal cosa. Es tremendo, es tremendo. Bueno, ¿alguna otra versión? 17 y 18. Nueva versión.
Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz la que... Muy bien. Algunas traducciones cristianas dicen ramas injertadas en lugar de otras. Y otras traducciones, las más correctas, dicen entre, que no es lo mismo. En lugar de es sacar unas y en ese lugar poner una rama. Y entre significa poner una rama al lado de otras. Por lo tanto, y la traducción más correcta es entre. La Biblia de Jerusalén dice entre ellas. Entre. ¿Qué quiere decir esto? No dice ni una ni otra, dice parecido a entre. La que tengo yo dice, fuiste injertado en las restantes. Que es parecido a entre, en las restantes. Claro. Sí, porque es imposible para alguien que conozca sobre jardinería injertar una rama dentro de una rama. La rama se injerta dentro del tronco. Bueno, la idea cuál es, que pese a que Israel se ha equivocado y que hay un remanente, los prosélitos son injertados, son colocados dentro del pueblo de Israel y pasan a ser participantes de la fe de los padres y del mérito de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Lo que no tienen que hacer es creerse superior a las otras ramas porque están sustentadas por la misma raíz que son los padres. Y que, pese a que Israel no ha reconocido a Yeshua como Mesías, en todo caso, y no ha reconocido, no tiene el celo de Dios correcto, es decir, su amor hacia Dios por la justicia propia lo ha alejado de la misericordia divina, Israel como pueblo, ninguna parte de ese pueblo ha sido rechazada por Dios. Así que eso que si vos te morís y no crees en Cristo, si vas al cielo, si no vas al cielo, es un problema del cristianismo. No es un problema del texto bíblico. El texto bíblico dice una cosa totalmente diferente. Así que cuando te acusan, si no crees en Cristo vas a ir al infierno. Eso lo dice el hombre. La Escritura dice una cosa totalmente distinta. La Escritura está diciendo que ese error de Israel permitió que el olivo, que no era, el olivo siempre es Israel, toda la Escritura el olivo es Israel, permitió que el olivo que no era Israel físico pase a ser incluso físico. Porque Israel está recibiendo contra naturaleza. Esto es contra naturaleza, ¿eh? Contra naturaleza está recibiendo las ramas del Israel que no es físico. ¿Por qué digo contra naturaleza? Porque nadie injerta un árbol malo en un árbol bueno. Es al revés. Se injerta el árbol bueno en el árbol malo para mejorar el árbol malo. Y acá lo que está pasando es que Israel, aún con sus errores, está recibiendo a los gentiles que venían de una cultura grecorromana, una cultura totalmente idólatra, que no tenía Torá. Y Rab Shaul dice, ¿reconocen a Yeshua? ¿Reconocen el maestro? ¿Reconocen la Torá? ¿Reconocen vivir la Torá como lo enseñó Yeshua? Bueno, Dios los injerta con nosotros. Y ahora son parte de nosotros. Directamente son parte de nosotros. Son tan parte de nosotros que pasan a ser el olivo natural. Bueno. Versículos 19, 20, 21. ¿Quién lee? Está sin audio. ¿Quién? Cristina está sin audio. Cristina estaba leyendo. Actívate ahí, Cristina. Está sin audio. Ahí está, dale. Ahí está. 19, 20, 21, así seguimos. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme,
que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Muy bien. Jerusalén. El versículo 21, ¿alguien puede leerlo? En otra versión. Que si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Bueno, en una miramiento, en otra perdón, que no es lo mismo, ¿eh? ¿Alguna otra versión? Versículo 21. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, tal vez tampoco a ti te perdonará. ¿Qué está diciendo la traducción cristiana? Que es reemplazar el cristianismo al pueblo de Israel, que Dios no perdonó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Pero si decimos esto, está en contraposición con todo lo que venimos diciendo. La palabra que aparece ahí en griego es efeisato, y en Hayaj, en hebreo, en Génesis Bereshit 22:16 aparece esa palabra, y significa evitar, impedir, retener. Si Dios no evitó a las ramas naturales, a ti tampoco te evitará. Es decir, ¿qué está diciendo? Mirá, la rama natural que fue sacada porque se equivocó, te puede pasar lo mismo, ¿eh? Pero no está diciendo, no está hablando del perdón, que es muy diferente. En Israel, cuando una persona comete idolatría, se produce en su alma el caret, es cortada del pueblo. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es que diga, Dios no perdonó a Israel. Entonces, los judíos no están perdonados. Ya está. Ya están castigados eternamente por no haber aceptado a Cristo. Y lo que el texto dice es, cuidado, porque como es una rama sacada, y Dios no evitó hacer eso, porque cometió una idolatría, aquel que se injerta en Israel y cometió idolatría, también Dios no evitará de sacarlo. Son cosas totalmente diferentes, que apuntan a cosas distintas. Versículos 22, 23, 24. Considera pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en la bondad. De otro modo, también tú serás cortado. Pero si ellos no permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados, porque Dios puede volverlos a injertar. Porque si tú, que fuiste cortado del olivo silvestre que te era natural, y que contrario a tu naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más ellos pues serán injertados en el olivo que les es natural? Otra vez, en el cuanto más hay un calva Homer, lo liviano y lo pesado. Una contraposición de extremos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué significa eso? Los atributos de misericordia y de juicio. Exactamente, mirá, la revelación divina de toda la Torá nos muestra dos grandes atributos de Dios, la misericordia y la justicia. Dios es bueno, pero no es tonto. Entonces, Dios es bueno, te injertó, pero Dios es justo. Si cometés idolatría, te saca. Y si los otros que cometieron idolatría se componen, Dios los injerta. O sea, nadie tiene asegurado nada. No importa de dónde vengas, o estás en el camino correcto o afuera. Muy sencillo. Versículo 25. Deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial de corazón hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Muy bien. Entonces, Israel se ha equivocado en vivir la Torá como Dios ha esperado que viva la Torá. Los gentiles han recibido las enseñanzas del Mesías. Un sector de Israel, el remanente, también las han recibido correctamente. Y al recibir el alma del Mesías, se cumple Jeremías 31, 31. Y escribiré en ustedes mis mandamientos y nadie tendrá que enseñarles. Eso es lo que sucede, ¿sí? Perfecto. La otra parte de Israel
ha tropezado con esto por el celo propio, hasta que, y este es el misterio, haya entrado la plenitud de los gentiles. Y acá dividimos la interpretación. Para el pueblo cristiano, la plenitud de los gentiles son todos los pueblos de la tierra, entonces hay que ir a predicarle a todos y traducir la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, a todos y que todos crean en Cristo, es la posición cristiana. La Torá enseña otra cosa. La plenitud de los gentiles es, Lo Goim, es una frase que aparece una sola vez en toda la Torá y refiere a Efraín. Y Efraín es el nombre que le dan los profetas a las 10 tribus que se perdieron. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Cuándo Israel se va a dar cuenta de que se ha equivocado y de que su celo es incorrecto hacia la divinidad y que en esa incorrección del celo Dios quiso corregirlo a través de la acción del justo, de Yeshua como Mesías? ¿Cuándo? Cuando las tribus empiecen a regresar a Benjamín y Judá, a la tierra de Israel. Así que mis queridos hermanos, mis queridos, lo lamento en el corazón, pero los cristianos acá no están, no existen, no son. No está hablando de eso. Vuelve otra vez a poner a Israel como centro de la escena del plan divino. Muy bien. Se ha dado todo un movimiento de regreso de ciertos pueblos a Israel. Desde 1948 en adelante, con la ley que saca Israel de que vengan todos, las puertas están abiertas, han aparecido pueblos en la India, en China, en, qué sé yo, en África, en distintos países musulmanes, de gente que tenía tradiciones que ni sabían por qué las tenían, y que bueno, empezando a averiguar que posiblemente hayan ido a parar ahí, descendientes de las tribus. Hay todo un movimiento respecto a eso, y últimamente se está haciendo mucho hincapié en los criptojudíos, en los judíos que se fueron escapados de España y de Portugal por la persecución de la Inquisición y que vinieron aquí a lo que eran las Américas, y que ocultaron el judaísmo por la Inquisición. Nuestros hermanos cristianos no tenían mejor opción que quemarnos o torturarnos si éramos judaizantes, es decir, si vivíamos alguna tradición o creencia judía. En el amor de Cristo, no, por supuesto. Entonces hubo mucha gente que trató de tapar el apellido y todo lo demás, pero quedaron tradiciones como encender velas en Shabbat, y sin hablar de Shabbat, nada, el viernes prendíamos velas, porque mi abuela la prendía, y la abuela de mi abuela, y todo lo demás. La idea es que va a haber un retorno general a la tierra prometida, que se ha visto y que se ve con el establecimiento de este Estado de Israel. Esto, sumado a que hay un reconocimiento cada vez más importante de la imagen de Yeshua y su influencia en el mundo, desde el mismo rabinismo, nos está marcando toda una tendencia. Esperemos que se cumpla en las próximas generaciones, como para que Israel reconozca a Yeshua como Mesías. Hay una reinterpretación de la Cábala respecto de cuándo va a ser Tikkun Olam, la restauración de todas las cosas, y se lo lleva al año 6000. O sea que estaríamos a unos 200 años. Igualmente esto va pasando porque se van dando plazos, los plazos no se cumplen, entonces se van dando siempre nuevos plazos por nuevas interpretaciones, ¿no? Esto pasa siempre en todos los grupos. Pero bueno, en concreto hemos vuelto a la tierra después del Galut, del exilio. En concreto hay un mayor acercamiento a la imagen de Yeshua como, primero como rabino, ahora como un gran justo, y esperemos que posteriormente sea como el alma del Mesías. Como que el Mesías puso su alma en la vida de Yeshua. Esto es mucho más complejo explicarlo, pero sería así. Porque el alma del Mesías es abarcativa, es algo muy, muy grande, que se hizo presente en la vida de Yeshua. Por eso Él es nuestra autoridad, ningún otro. Él es la mayor autoridad. Pero a su vez, el alma del Mesías es alcanzable por todos nosotros, no porque vayamos a ser Mesías, sino porque una gotita de su luz
un destello de su luz enciende nuestra alma y nos permite la adherencia a Dios. Por eso el concepto de Mesías es tan grande que reducirlo a que es el Hijo de Dios es bajarlo a la idolatría y no comprender realmente qué es el Mesías. Es mucho más grande que todo eso. Justamente, como el Mesías es el ejemplo de cómo tenemos que vivir, es el hombre perfecto, en referencia a hemos sido creados como imagen y semejanza de Dios. Es el ejemplo de cómo tenemos que ser en la vida. Más grande que eso no hay, para la mente judía. Para la mente cristiana, que es griega, la mente cristiana le preocupa la definición, definir. Que la mente tenga todas las palabras para definir algo. La mente judía es diferente, es concreta, es práctica. Bueno, versículos 26-27. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob, y entonces tendrán un pacto conmigo cuando les haya perdonado sus pecados. Una vez más, todo Israel será salvo. Ops, ¿qué significa? Esto está dicho en función de pueblo, ¿sí? No de persona, sino en función de pueblo. Porque la concepción en el pueblo de Israel justamente es pueblo, no individuo. No yo o vos, sino el pueblo. Todo Israel será salvo. Ustedes saben que Sanedrín 10.1, el Talmud, en el libro de Sanedrín, capítulo 10, versículo 1, dice que Rabí Akiva enseñaba que todo Israel va a ser salvo, excepto los que leen los libros de los idólatras, o los que leen las palabras de los idólatras. Es decir, una vez más, fíjense que es el mismo concepto. La idolatría te lleva al corte de la relación con la divinidad. Salvo eso, todo Israel se va a salvar. Es decir, todo Israel va a recorregir el celo que tiene por Dios. Que es un celo hermoso, porque es amor a Dios, pero es incorrecto, porque como él lo había dicho antes, está basado en la propia justicia, en la propia justificación, en el armado de una religión. ¿Estamos? Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son adversarios por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Es decir, la elección de Israel se mantiene por el mérito de los padres, que es la raíz del olivo que se conforma por el olivo natural más el olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural a través de la vivencia correcta de la Torá, según la enseñó Yeshua. Ahora, de eso, el resto de Israel, el que no es el remanente, son enemigos, pelean con nosotros, porque no creen, no lo enseñan de esta manera. ¿Estamos? Pero en ningún momento han sido rechazados por completo por Dios. Y versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A quién? A Israel. Entonces, Israel es un hijo desobediente, pero no un hijo rechazado. ¿Y desobediente por qué? Porque no aman a Dios, no, por el contrario. Tienen mucho amor a Dios, pero equivocaron la manera. Cuidado, nosotros no tenemos que tener un ego que nos ponga como superiores, porque vamos a caer en la misma trampa que cayeron ellos. Y esto ha sido permitido por Dios. ¿Para qué? Para que al caer Israel, Edom, Esav, tenga la oportunidad de formar parte del plan divino. ¿Y el plan divino cuál es? Que la humanidad sea parte de Israel, los que van directo hacia Dios. Versículos 30-31.
Porque tal como ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios y ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de la misma manera también ellos son ahora desobedientes por la misericordia tenida a ustedes para que también de ellos se tenga misericordia. Muy bien. Está clarito, pero no hay nada que aclarar ahí, ¿no? ¿Mm? Muy bien. 32, 33. Porque Dios confinó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios, perdón, 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto es judíos y gentiles. Esto es Israel y naciones. Todos quedaron bajo el Yetzer Hará. ¿Se acuerdan los primeros capítulos en donde él desarrolló que los griegos, que el sistema de los sabios, después se empezó a hablar de que Israel también, lo vuelvo a repetir ahora. Todos los hombres quedaron bajo el gobierno del Yetzer Hará, del impulso del mal. Y a partir de la oscuridad nace la luz, es decir, a partir del error de todos esos, de todos, de nosotros, de todos, es que viene el regreso a Dios. ¿Y cómo se produce el regreso a Dios? Mediante la teshuvá, mediante el arrepentimiento. Es como nosotros. Es como nosotros cuando recién empezamos a buscar que hay un Dios, que amo a Dios, quién será Dios, cómo es Dios. Nos apartamos para unirnos. Así como es en la historia de Israel, es en nuestra historia individual. Ahora sí, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque nadie ha explorado sus juicios y sus caminos son inescrutables. 34. Porque ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que luego reciba de él? Porque todas las cosas son de él y todo es por medio de él y todas las cosas existen por su mano. A él sean nuestras alabanzas y nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén. Muy bien, entonces termina con la Trinidad, ¿no es cierto? De él, por él y para él. Cristina se le prendieron los pelos para arriba. Bueno, esto es parte de la liturgia. No sabemos si esto fue dicho por el mismo Pablo o no, porque viene haciendo todo un desarrollo filosófico, teológico, y después termina hablando de que Dios es grande y quién entiende los caminos de Dios. Bueno, supongamos que haya sido escrito por el original, por Rav Shaul. Me interesa analizar el versículo 36, porque según mi traducción, que más o menos es la de Cristina, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Esto es pensamiento muy, muy, muy rabínico, pero muy rabínico. Todo es por él. Dios es el creador. Todo es de él. Dios es el creador. Todo es por él. De él viene la revelación. Y todo es para él. De ahí viene la redención. ¿De quién es la redención? De la divinidad. Son los tres niveles de la divinidad. Crea, se revela y redime. ¿Estamos? Entonces él está diciendo, ¿quién entiende? ¿Quién puede entender todo? Él, bueno, se le prendió la lamparita, descubrió por qué Israel no reconoció a Yeshua. Dice, ¿cómo puede ser? Estuvimos esperando al Mesías, lo tuvimos ahí, nos enseñó, y esto y el otro, y lo tuvimos, lo rechazamos. Murió, lo mandamos a la muerte y lo seguimos rechazando todavía. ¿Cómo puede ser? Ah, porque esta es la oportunidad de que la Torá se expanda, porque él estaba viendo como personas que no tenían interés en la Torá, de repente se acercan y tienen entusiasmo y tienen relación con ese Dios. Fantástico. Se están cumpliendo las esperanzas mesiánicas. La Torá llega a todos lados. Entonces él termina diciendo los tres niveles de comprensión de la obra divina, que es la creación, la revelación y la redención. Colorín colorado, o nos portamos bien o somos desgajados.
Colorín colorado, no hay cristianos en la Biblia. Lo lamento mucho, me duele del alma. Así que cuando le vengan a ver, prenden un fosforito. No hay cristianos. Colorín colorado, Israel, y lo lamento, Israel es el centro del plan divino de acuerdo a la voluntad divina de formar un pueblo y que sea ejemplo para que otros sigan ese camino A. Ejemplo de vivir camino A hacia Dios. Y que Israel está compuesto, como venimos diciendo, por el olivo natural y el olivo silvestre, que al ser injertado deja de ser olivo silvestre. Por eso no se necesita la conversión, el bautismo, todo eso es humano. Acá la cuestión es vivir la Torá o no vivir la Torá. Vivir la Torá como la enseñó el Mesías, ese es el camino correcto. ¿Y cómo la enseñó el Mesías? Como siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? El que empobrece su espíritu, el que empobrece su ego, el que mengua su yetzer hará. Nada más. A eso llamar el judaísmo ortodoxo, judío mesiánico, cristiano, evangélico, hindú, como vos quieras, ese es tu problema. Acá la cuestión es cómo vivir la escritura y necesitamos una guía para eso. Ese es el Mesías. ¿Dónde vino el Mesías? Todo presente en la vida de Yeshua y en la enseñanza de Yeshua. Colorín colorado, el cuento se ha terminado. El hombre que ha hecho esto, religiones, esquemas, etcétera, divisiones, más divisiones. En la medida que se fue institucionalizando la creencia, el vigor de las primeras generaciones se perdió. Se perdió y se enfrió. Le pasó al pueblo judío con el templo, por cómo se fue desarrollando el templo, y le pasó al cristianismo, cómo se fue desarrollando una vez que los gentiles tomaron a cargo las comunidades mesiánicas, primeras comunidades mesiánicas, que se fue enfriando el desarrollo de la fe en el mundo, sobre todo de la vivencia de la Torá, ¿no? Después ya se bifurcó a otra cosa. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, perfecto. Entonces, les voy a dejar un chisme para aquellos que no tienen nada que hacer y que no tienen que ir a trabajar porque el Estado les está solventando con algún dinerito. A ver, va en serio. Hay una película en YouTube sobre Edith Stein. Edith Stein. Juana Santa Benedictina o Santa Juana Benedictina. No, Santa Teresa Benedictina. A grandes rasgos, es una mujer judía, filósofa de Alemania, atea, que lee a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila es una de las místicas más importantes del catolicismo, que escribió El Castillo Interior, que era, Chimento, nieta de judíos, conversos en España, porque si no te quemaban, ¿no? Y cuando ella escribe El Castillo Interior, hay una aproximación muy grande en todo el desarrollo que hace con el Zohar. Obviamente ella no podía decirlo porque la quemaban, no podía decir nada, ¿no? Pero te das cuenta en la manera de pensar y de escribir que tiene todo un trasfondo judío en el fondo, familiar o en el ADN, como ustedes quieran, no importa. Hay patrones, Germán sabe sobre esto, hay patrones que se van transmitiendo de generación en generación. Bueno, esta Edith Stein, una filósofa alemana, nunca se casó porque tenía el carácter de Andrea. Andrea se casó, amén hermano, así, vigoroso, de ir al frente, todo para adelante. No quería perder tiempo con hombres. Así que, Leandro, la verdad que lo máximo, Leandro. Son mi ídolo. Consiguió un justo por eso. Claro, justamente. Es el ejemplo del justo en esta generación. No quería perder, ya estaba por otra cosa, ¿no? Entonces, fue la primera mujer en escribir en Alemania una tesis de filosofía. Tenía un nivel intelectual, un coeficiente intelectual elevadísimo. Bueno, esa mujer lee una noche, buscando la verdad, los filósofos buscan la verdad, lee una noche a Santa Teresa de Ávila, se convierte
al catolicismo porque encuentra, en sus términos, encuentra en Cristo la vivencia de la verdad. Pero nunca renunció a ser judía. No había judaísmo mesiánico, no había forma, estamos hablando 1890, 1942. No había judaísmo mesiánico, no habían opciones, menos en Alemania. Entonces, la película muestra las vivencias con su familia y, les hago el cuento final, ella muere en Auschwitz en 1942 porque la Gestapo la va a buscar porque la tenían como que se había convertido al catolicismo por conveniencia y no por fe. Y la van a buscar, no les contesto. Ella termina en un convento como hermana carmelita de Santa Teresa de Ávila, y la van a buscar y la llevan a Auschwitz y la matan a ella y a la hermana. La Iglesia Católica la termina nombrando como santa. Lo que no sé, traté de averiguar y no lo encontré, es por qué. Para que una persona sea santa en la Iglesia Católica tiene que tener por lo menos, aparte de obediencia, castidad, todo ese tipo de cosas, 2 milagros comprobados por los estudiosos y científicos y los médicos. Tiene que pasar 2, tienen que ser. A ella la nombraron como santa. La verdad no encontré cuáles son sus milagros. No quiero ser malo, pobrecita, por doña Stenedit. A mí me suena a remordimiento de conciencia de los católicos, que tienen una santa judía en el holocausto. Como no hicieron nada para parar el holocausto, tienen una santita. Realmente, insisto, busqué y no encontré. Por ahí existen esos milagros y sería bellísimo, ¿no es cierto? Espero que sea eso y que no haya sido un lavado de conciencia. Si pueden ver la película, dura 1 hora 48. Está en YouTube. Busquen Edith Stein y si tienen tiempo y ganas, es muy interesante. Porque hay un ejercicio muy lindo que yo me desespero. Yo le hablaba a la película, no, tenés que seguir haciendo esto. No hagas esto, tenés que verlo de esta otra manera. Pero no dejes la sinagoga, hacé tal cosa. No, tu familia te va a echar. Dicho y hecho, la madre la echó, la familia la quería echar. Dice, no hagas esto, no se hace así. Era su versión femenina, Rabino. Exactamente, mirá vos. Exactamente, pero ella pobrecita terminó, la quemaron. A mí todavía no me quemaron. No sé. Pero bueno, eso es todo. Bueno, así que me parece una historia muy linda. Todavía no lo quemaron. Bueno, ya va a llegar, denme tiempo, déjenme vivir un poco más. Primero que Independiente salga campeón, después que hagan lo que quieran. Déjenme disfrutar una vez más en esta vida, este vil mundo. Bueno, es una... ¡Opa! Apareció Andrea, ¿todos firmes? Les quiero contar algo. ¡Upa! A ver, dale. Les quiero contar. Contame. Les quiero dar una buena noticia. Vio que publiqué en Facebook el tema del comedor. Bueno, recién una chica de Facebook se comunicó conmigo por WhatsApp y envió una donación para el mes que viene. Qué lindo, muy lindo. Qué bueno. ¿Qué sería de la comunidad si no fuera por Andrea? Yo se los dije. Es Santa Andrea de ahora en más. Nada más de Andrea, Andreita, la seño. Santa Andrea. Carmelita descalza. Una genia. Una genia. Carmelita, ¿no? No es Carmelita. Bueno, ya temas matrimoniales no nos metamos. Después, fíjense ustedes. El sábado que viene, Leandro aparece con un ojo negro. No hay problema. Capitán Morgan va a aparecer. Bueno, si tienen tiempo y no tienen nada que hacer y tienen ganas de ver una película, es muy interesante por nuestro movimiento. ¿Cuántas cosas le pueden decir a la pobre Edith Stein que no tiene la oportunidad de poder unificar lo que ella había descubierto, que era el Mesías, pero lo tuvo que vivir de una manera foránea? Porque no tenía otra forma, no sabía no tenía forma de hacerlo de otra manera. No tenía forma de hacerlo de otra manera. Así que bueno, los dejo, gente. Bueno. Tapá